El aprender es una habilidad útil para el estudio, el trabajo y la vida. Aprender es un proceso mental que tiene ciertos requerimientos y, gracias a la ciencia, sabemos cómo funciona y cómo se maximiza. Y, principalmente en ámbitos académicos, saber maximizar nuestro aprendizaje crea una gran diferencia en los resultados que obtenemos. Si sabemos cómo aprender, nos ahorramos tiempo y tenemos mejores aprendizajes, por tanto resultados y a la vez entendimiento en general. Dirijo este video principalmente para la academia, pero se puede aplicar para aprender cosas por fuera de esta. Entonces, ¿cómo se aprende realmente? Solemos cometer muchos errores al aprender, pero se pueden resumir en un gran acto. Al recibir una clase, tomamos notas mientras el profesor habla, a veces replicando cada palabra que dice. Pensamos que está bien con haber estado en clase y tomar notas. Luego, cuando el examen final está cerca, buscamos desesperadamente cómo memorizar lo que alguna vez escribimos en nuestros cuadernos o notas, simplemente volviendo a leer, volviendo a ver y memorizando. Es decir, sabiendo qué dicen o muestran los hechos sin saber por qué o cómo. Hay tres grandes errores en esa situación, que tienen una contraparte maximizada y correcta: los pilares del saber aprender. El primer error es tomar nota durante la clase. Muchos dirían que al escribir lo que el profesor dice estamos recopilando la información o memorizándola. No obstante, este es un hábito tan malo como innecesario. Innecesario porque en la mayoría de las ocasiones, a nivel universitario, tendremos otros recursos como libros, diapositivas o videos de donde podremos estudiar o revisar más tarde. Y porque, como varios estudios lo demuestran, escribir mientras se recibe la clase resulta en una menor retención de la información. Esta menor retención se debe a que técnicamente estamos haciendo un multitasking, el intento de realizar varias tareas al mismo tiempo, y es bien sabido que esta acción es detrimental incluso para el coeficiente intelectual, pues no estamos haciendo bien ninguna de las dos o más tareas, y eso claramente reduce nuestros resultados en ellas. Al escribir o tomar nota durante clase, estamos gastando energía en ello y quitando atención al profesor y por ende a la información. El cerebro tiene un nivel de carga cognitiva y no puede lidiar con escuchar y entender la información al tiempo que la escribe. Los estudios demuestran que escribir es una forma de distraerse y la distracción causa aprendizaje deficiente o inferior. 2. Solamente ver la clase. El aprender es algo que ocurre a nivel inconsciente en todo momento, pero solo aprendemos cuando repetimos y usamos la información. Al únicamente ver la clase e irse a casa por completo tranquilo sin hacer nada más al respecto ese mismo día, estamos perdiendo la oportunidad de repetir y usar la información que obtuvimos de clase, por lo cual nunca lo aprenderemos, o necesitaremos de más tiempo para ello. Resulta que, luego de ver un tema nuevo, es conveniente realizar un resumen al respecto como mínimo el mismo día que se vio por primera vez, al día siguiente y 3 días después. De esta manera, el cerebro retendrá esa información. Y por último, memorizar. Memorizar y aprender son conceptos diferentes. Memorizar implica saber qué. Aprender es saber qué, cómo y por qué. Cuando se memoriza solamente somos capaces de describir o replicar por completo los pasos para, por ejemplo, resolver una ecuación específica. En cambio, al aprender somos capaces de resolver varias ecuaciones aplicando el conocimiento en diferentes formas para cada ocasión. Entonces, ¿qué conceptos son los necesarios para aprender eficientemente y cómo se vería el proceso? Tenemos tres conceptos. El primero es la concentración. Necesitamos estar plenamente concentrados en una sola actividad a la vez para dar nuestro máximo en ella. Es por esto que escribir durante clase es una mala idea, pues estaríamos dispersando nuestra atención en dos, lo cual es malo para las notas y malo para el aprendizaje. Aprender a ver y escuchar la clase únicamente es clave. Es usual que en clase de matemáticas no entendamos qué ocurrió con la ecuación a pesar de que la tenemos escrita, o mientras escribíamos el paso anterior, el profesor la terminó. En clase se dedica la atención a ver y escuchar, nada más. Quizá tomar una que otra nota, pero que esa sea la excepción y no la regla. 2. Repetición.
Luego de ver la clase nos olvidamos del tema y nos distraemos en otras cosas a lo largo del día, para cerca del examen buscar con desespero la información de esa clase. El cerebro aprende fundamentalmente a través de la repetición y el uso de la información. Todos sabemos cómo sumar porque sumamos muchas veces. Todos sabemos cómo hablar nuestro idioma porque lo usamos todos los días. Todos sabemos usar un celular porque lo usamos todos los días. Si luego de ver la clase no repetimos ni usamos lo visto, entonces nuestro cerebro considerará esa información como basura y la olvidará. Lo pertinente es, al menos ese mismo día, pero preferiblemente 2 veces a la semana, repetir y usar la información de la clase. Esto es, ya que no tomamos ninguna nota de la clase, las tomaremos un rato después de ella. Hacer algunos ejercicios y luego hacer más ejercicios al día siguiente o en el curso de la semana. De esta forma hemos ganado tiempo y aprendizaje. Tomamos nota de la clase y por tanto nos evaluamos de lo que entendimos o no entendimos, la información queda guardada y aprendimos. 3. Evaluación. Cuando digo evaluar lo que aprendimos, no me refiero a aprender cada ley de Mendel o fecha de la Revolución Francesa, sino a ser capaz de usar cada ley o relacionar cada fecha con algún evento y entender el proceso de causas y consecuencias. Esto no se logra con flashcards o con Anki, sino con una hoja en blanco, un lapicero y el esfuerzo de escribir y conceptualizar esa información, con flechas, palabras, dibujos e imágenes. Tomar nota apropiadamente es hacer un free recall o, más famosamente, active recall, es decir, intentar recordar lo visto en clase escribiendo sobre ella sin ver ninguna fuente de información que no sea lo que estemos pensando. Escribir con palabras diferentes lo escuchado, tomar la nota desde el final de la clase hacia el principio, haciendo relaciones entre cada tema, etc. Es decir, variar la forma en la que recibimos la información. Preguntarnos por qué, cómo y percatarnos de aquellas cosas que no entendimos o recordamos porque no las pudimos escribir apropiadamente. Un ejemplo práctico de esto es mi día a día como estudiante. Primero veo la clase. Uso algún objeto para manipular o jugar con las manos que no sea muy complicado, pues soy inquieto. También tiendo a realizar varias preguntas para distraerme. Durante la clase me dedico únicamente a eso, a ver la clase. 2. Tomo nota de los conceptos de la clase. Tengo 2 materias principales. Una que es Fundamentos de Astronomía, que es una materia más bien conceptual, y la otra que es Introducción a las Matemáticas, precisamente muy de matemáticas, de hecho, similar a química o biología. Entonces, en astronomía tomo nota un buen rato después, estamos hablando de horas, y en matemáticas tomo las notas instantáneamente después. Hago dibujos, flechas y escribo. Muchas veces no vuelvo a mirar las notas, subrayo los títulos o vacíos de aquellas cosas que no recuerdo. En matemáticas lo hago para entender claramente el concepto de lo que ocurre, el por qué y el cómo. Un doctor en matemáticas alguna vez me dijo, muchos cometen el error de saber hacer las recetas, pero no saben cómo crearlas. Es la diferencia entre el ayudante y el chef. Y por último, hago ejercicios, al menos 3 ejercicios de lo visto, o uno bastante largo y complicado, claramente relacionado a lo que vi. Esto no aplica para fundamentos de astronomía, pues es conceptual. No obstante, en astronomía demoro un buen rato tomando nota para asegurarme de que me aprendí cada uno de los hechos o conceptos que se enseñan. Para matemáticas, aquí es donde nos percatamos y sabemos hacer la receta en el intento de crearla por nuestra cuenta. De esta manera he logrado obtener muy buenas notas en varias materias. Mis parciales suelen ser por encima del 3,5, varios en 4 o más de 4, y usando muy poco de mi tiempo, pues en realidad, a comparación de lo que veo en otras personas y compañeros, no invierto mucho tiempo en estudiar. Hago otra variedad de actividades en mi diario vivir e incluso no estudio en absoluto los fines de semana. También aplico estos conocimientos a diario mientras leo. En estos momentos estoy leyendo Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Cada que termino una sesión de lectura, que dura usualmente unos 30 minutos, hago un resumen al respecto pocas horas después. Como un extra, que es en realidad muy importante, hay que considerar que el cerebro realiza su aprendizaje al dormir.
Es en medio del sueño que el cerebro de verdad procesa y guarda la información. Por esta razón hay que dormir bien para que todo lo demás funcione. 8 horas, más o menos el mismo horario de despertar todos los días y un sueño profundo. Dormir bien la primera noche en que se aprende un tema es clave para ello. Ese es el momento crucial del aprendizaje. Todo es cuestión de esfuerzo. Obtenemos aquello por lo que nos esforzamos. Hay personas que necesitan esforzarse más para entender una página de un libro que para hacer una ecuación, y hay quienes funcionan del revés. El nivel de esfuerzo es subjetivo, pero la regla siempre aplica. Lo que le falta decir a la regla es que debemos saber esforzarnos. ¿Cómo vas a empujar un elefante con una cuerda? Saber aprender es necesario para aprender. Gracias por ver y escuchar.